Tengo que reírme nada más. Pero ¿qué voy a hacer? ¿Comenzar encarada la tarde y la noche? No, jamás. No, tengo que sonreírme. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Ideas encontradas. Yo soy Juan Pablo Uribe y nos pueden seguir en la radio HIZ 730 AM, cualquier parte del país. La emisora se escucha muy bien. Bueno, cuando los apagones interminables golpean la reserva de combustible de la estación, pues puede haber algún problema con las emisiones radiales. Este país golpeado por la falta de energía eléctrica, este país que no reacciona de manera condigna frente a la crisis energética que tenemos y ante la irresponsabilidad de las autoridades, cuya irresponsabilidad, valga la redundancia, la han querido tapar aquí o allá o de tiempo en tiempo con una declaratoria de promesa, como la última que hizo el señor presidente de la República. De las tantas promesas que han hecho los funcionarios del gobierno o de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que en el 2016, hoy estamos a 31 de julio, último día del mes de julio, estamos casi entrando en una curva declinatoria del 2014, y el presidente Medina prometió que en el 2016, no es Juan Pablo Uribe que lo está diciendo, fue el señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, el que dijo que en el 2016 el país arribará a la solución, y yo le agrego, heroica. Danilo lo dijo heroica, pero yo le agrego heroica, de la crisis energética, el fin de los apagones. No es Juan Pablo que lo dijo, ni lo prometió, porque ¿quién carajo soy yo para prometer algo así? Nada, absolutamente nada. El señor presidente de la República. El 2016, mi gobierno concluye con la solución del problema eléctrico. El mismo problema que ellos crearon con agravamiento, el mismo problema que ellos profundizaron, el mismo problema que ellos elevaron a niveles estratosféricos con la privatización o capitalización, con el desguace, con el desguañangue, con la venta a precio vil, a precio de vaca muerta del parque energético de la República Dominicana, subvaluado en 36.000 millones. Memoria contra el olvido. Que digan por ahí, por Juan Pablo, por lo general, cuando presenta el programa y dice HIZ 730M, escuchen la radio porque los apagones, porque en este país no hay energía eléctrica, porque se revientan las plantas, porque los inversores no aguantan y porque los barrios de la capital que tenían tiempo y del Gran Santo Domingo que no se encendían con protestas y con neumáticos, en las últimas semanas y en los últimos días, pues han estado encendiéndose con protestas y con neumáticos por el tema de la energía eléctrica, por el tema
del agua potable y transido esto por una irritación social, así que flota, pero que es calmada, que es controlada e instrumentalizada por el asistencialismo del Estado dominicano, por la estructura clientelar que ha montado el oficialismo, bono gas, bono luz, la tarjeta solidaridad, unos planes que anuncia la vicepresidenta, cosas que no resuelven la pobreza, el círculo vicioso del subdesarrollo, del atraso, de la miseria en la República Dominicana. Paliativos que si estuvieran enmarcados en un plan sistémico de combate a la pobreza a través de la elevación de la calidad espiritual y material del ser humano, del ciudadano, para romper el círculo perverso de la pobreza, del atraso, de la miseria, pues tuvieran un funcionamiento benigno de cara al presente y al futuro mediato e inmediato. Pero tratado así, se quedan en el enmarcaje del asistencialismo que instrumentaliza, que somete material y moralmente y en el clientelismo como maquinaria social y maquinaria política y maquinaria electoral. Por eso, los malos gobernantes, por eso, los políticos corruptos, los políticos ladrones que van al gobierno, que están en el gobierno o en los gobiernos, no se preocupan en gran medida, porque dicen, al final del cuatrenio, con un par de jumbo, picapollo y un quinientón incluido, ya se están utilizando hasta sustancias alucinógenas, ¿verdad? En el combo clientelar. Resolvemos la cuestión y conseguimos los votos. De eso se trata. Así que recordar que el presidente dijo que en el 16 el problema eléctrico, búsquenlo ahí en internet, búsquenlo, en esos periódicos digitales y en los periódicos tradicionales, búsquenlo en internet, esa declaratoria de promesa del señor presidente, como las que hizo Leonel en sus 8 años, en sus primeros 4 años, y como las que han hecho, como la que se hizo sobre el contrato de la Barrigol, Leonel Fernández, que era lo mejor del mundo, y resultó un hurto, un asalto, una estafa al Estado dominicano, al interés nacional. Qué manera tiene Juan Pablo de presentar ideas encontradas, pero, ¿verdad? Hay que hacer una comunicación comprometida con tantos sinvergüenzas, con tantas gentes irresponsables en los medios de comunicación que la ejercen desde el compromiso mercurial, los cuartos, y no desde el compromiso social, nacional, ético, patriótico, en fin. Entonces hay que decir estas cosas así, aunque sea a modo de presentación. Y como ya ha entrado urticante, yo estaba escuchando Radio Francia Internacional. A mí me encanta Radio Francia Internacional. Es una cátedra de buena radio, cultural, política, social, económica, es decir, cultural en los comentarios, económica, social, política, en los comentarios, en las entrevistas, en los diálogos, en los reportajes. Radio Francia Internacional es
una entidad radiofónica emblemática en términos mundiales. Y me encanta escuchar los programas de Radio Francia Internacional cuando tengo la posibilidad de escucharlo. Y en las últimas, le he escuchado hoy, pero he escuchado en las últimas emisiones de Radio Francia Internacional el tema del ébola. ¿Qué es el ébola? Pongan atención a esto, porque Ideas Encontradas fue el primer programa. Yo recuerdo que estaba como invitado esa noche, aquí en la mesa de Ideas Encontradas, el doctor Ramón Emilio Concepción. Tenemos eso grabado. Fuimos el primer programa que denunciamos la llegada, la penetración del virus chikungunya a la República Dominicana. Y cuando hicimos la denuncia, cuando dábamos la información a modo de triste primicia, lo hacíamos porque teníamos la certeza, la certidumbre, la veracidad de la información. No era con ánimo de hacer propaganda alarmista. Ahí están esta gente de Ideas Encontradas haciendo oposición irresponsable en un país, por cierto, donde no se hace oposición, porque el principal partido de oposición, el PRD, está cooptado por el oficialismo, está cooptado por el poder. Y para muestra un botón, el mandato que le dieron a la Policía Nacional, el poder político, para que actuara políticamente, protegiendo a Miguel Vargas y golpeando y acorralando y amedrentando a la inmensa mayoría de los PRDistas, porque Miguel Vargas es una infeliz, triste y miserable minoría que tiene que ser respetada, porque esa es la regla de la democracia. Tiene que ser respetada esa minoría que es Miguel Vargas. Aún Miguel Vargas utilice malas artes, aún Miguel Vargas sea un practicante enemistoso de la contrademocracia, dentro y fuera del PRD. Bueno, pues nosotros fuimos el primer programa, ¿verdad? Como que me voy así a tantas cosas, que denunciamos el tema de la penetración de la chikungunya en la República Dominicana. A los 7 u 8 días responde el Ministerio de Salud admitiendo, pero ya había penetrado, ya nosotros tuvimos la información, pero fue tardíamente, no fue al instante, diciendo, sí, se han detectado casos parecidos a chikungunya en tal sitio, en tal sitio. Ellos estaban manejando el tema, pero diseñaron una política incorrecta que nosotros la denunciamos en Ideas Encontradas. No se puede alarmar el turismo, no se puede alarmar a la población, esto hay que manejarlo con sigilo, con discreción, que más que discreción se convirtió en ocultamiento. Que por cierto, el ocultamiento, la opacidad, la falta de transparencia son mecanismos que manejan los funcionarios y los gobiernos corruptos, tanto para ocultar la corrupción como para difuminar en términos públicos la ineficiencia, la incapacidad y la mediocridad para abordar los temas nacionales, como es el tema de salud. Cuando vinieron a admitir, luego de la denuncia de Ideas Encontradas, lo de la penetración de la chikungunya, ya era que había el virus explotado en el país. No hay un solo país de América Latina, de América, donde haya alcanzado los niveles de escándalo que alcanzó y continúa desplegándose como en la República Dominicana. No lo hay por el descuido, por la incapacidad, por la ineficiencia del gobierno, de las autoridades del gobierno, sin establecer ninguna responsabilidad. Porque en un país donde las instituciones funcionaran, el Congreso de la República hubiese establecido un mecanismo de investigación sobre la actuación
irresponsable, criminosa del gobierno dominicano. ¿Por qué digo criminosa? Porque en materia de salud, si no se actúa con responsabilidad, es la gente, la vida de la gente, la que se pone en entredicho, la que se pone en peligro. ¿Cuántas muertes de niños, de envejecientes, de adultos, de jóvenes se habrán producido en términos reales con el tema del chikungunya, del virus del chikungunya en la República Dominicana? Las estadísticas irreales, ficticias del gobierno dominicano, increíbles. No, fueron 10, fueron 20. Yo puedo decir que decenas de muertes. Decenas. Pero este es un país donde se juega con la postración política, social, moral, la falta de empoderamiento ciudadano permanente, profundo, a gran escala. Por eso no quieren oposición, por eso no quieren un partido revolucionario dominicano articulado, sino desguañangado. Y respaldan que Miguel Vargas haya desconocido nada más y nada menos que una sentencia de un tribunal. Porque faltando horas para la 30ª convención ordinaria, Miguel Vargas y su comisión organizadora se insurreccionaron, se sublevaron contra la sentencia del Tribunal Superior Electoral. La sentencia TCE 043-2014. Ven, bueno, pues yo escuchaba Radio Francia Internacional y tienen el tema del ébola. El ébola es un virus que tiene en pánico a la población del continente africano. Y se ha detectado ya algunas personas con ébola que han llegado a Europa. De cada 10 personas que se enferman de ébola, mueren 9. De cada 10 personas que se enferman de ébola, mueren 9. Es un virus terrible, violentamente mortal. De cada 10 personas que se enferman, mueren 9. Ustedes han visto en reportajes que para atender a los enfermos de ébola hay que ponerse un traje especial que parece usted como un astronauta, ¿verdad? Un traje especial, guantes, ropa, capucha, un traje especial. Porque de cada 10 enfermos de ébola, del virus del ébola, mueren 9. Y escuché a un subsecretario de Salud Pública que le preguntaban, le cuestionaban sobre el ébola, la alarma que hay en Europa, en África, los países donde no ha llegado el ébola han declarado emergencia y han declarado cordones sanitarios. Y el tema se trata mucho en los medios norteamericanos, en fin, una especie de alarma que va creciendo en términos globales. Él dijo, no, eso está muy lejos, eso qué sé yo cuánto. Yo dije, pero ven acá, es que no cogen cabeza. Es que son como la mala palabra, que no cogen cabeza. Sí está lejos, sí lejos, pero es un virus. A lo mejor nunca llega, pero nunca está de más adoptar medidas de previsión. ¿Cuál es el sistema previsional de salubridad en la República Dominicana que ha quedado en entredicho con la expansión del chikungunya? ¿Cuántos muertos habrá provocado el chikungunya al alentar otras enfermedades que ya estaban en los cuerpos afectados por chikungunya? Y la actuación ineficiente, irresponsable, mediocre del gobierno dominicano. Pero una población
en gran medida postrada, una población ahí arrojada al consumo de arroz, habichuela y un par de mulos de pollo, su cervecita, su fría, su romo los fines de semana, en fin, una clase media, avitrinada, de boutique, atisbos de conciencia colectiva ciudadana, en fin, y una oposición, como el caso del PRD, secuestrada, con una dirección que se ha robado ese partido, que montó un fraude y que pretende que el Tribunal Superior Electoral le valide ese fraude, aún ese fraude estar sostenido en el desconocimiento y la sublevación contra una sentencia del Tribunal Superior Electoral. Dejo ahí el comentario, muy largo el comentario. Nos vamos a la pausa, vamos a abrir los teléfonos, la participación de ustedes después de esta pausa, y también voy a hablar de las declaraciones importantes que hay que ponderar con mucho cuidado del embajador de los Estados Unidos de América. ¿Qué declaraciones dio el embajador norteamericano? ¿Qué declaraciones tan contundentes que el gobierno, el PLD, ha quedado enmudecido? Porque el embajador norteamericano puso el dedo en la llaga purulenta de un oficialismo hegemónico. No se muevan. Ideas encontradas, gracias por estar con nosotros. Vamos, Víctor, a colocar los teléfonos en pantalla para que ustedes participen aquí con entera libertad. ¿Qué ha dicho el embajador de los Estados Unidos en una entrevista que le hizo la periodista Alicia Ortega, Servicio Informativo Nacional, SIN, en el informe con Alicia Ortega, que felicitamos a doña Alicia Ortega, un palo esta entrevista con el embajador James Wally Brewster, un palo. Dice el embajador de los Estados Unidos que nosotros hemos ponderado por su valentía de defender la diversidad, de defender sus valores, de defender su integridad. Y recuerdo el editorial de este canal de Teleradio América durante una semana que nosotros asumimos en este espacio, porque eso es la democracia, eso es la pluralidad, el respeto a lo divergente, el respeto a la alteridad, y tenemos que acostumbrarnos a eso. Por eso estamos enfrentando la maquinaria fraudulenta de mentiras, de engaños del señor Miguel Vargas en su afán de secuestrar, de mantener secuestrado con el poder, con el oficialismo, con el gobiernismo al Partido Revolucionario Dominicano, en abierto desafío a una sentencia del Tribunal Superior Electoral. ¿Qué ha dicho? Y conecten esto con lo que está pasando en el PRD, porque eso es lo que yo quiero, que esté un público inteligente, el público de ideas encontradas. Conecten lo que está pasando en el PRD, la actuación del gobierno, la actuación del PLD, conéctenla con esto que ha dicho el embajador de los Estados Unidos. Dice el embajador, le dice en la entrevista a Alicia Ortega: hay problemas con la democracia dominicana, hay un desequilibrio
político en la democracia dominicana. Hay falencias, hay carencias institucionales, dice el embajador de los Estados Unidos. Y dice, es un peligro el control de las instituciones por un partido único. Es un peligro. Conecten esto con lo que está pasando con el Partido Revolucionario Dominicano, la mano del oficialismo metida, la actuación mancuernada, el control del Congreso, el control de la justicia, el control del Ejecutivo, el control de instancias de la sociedad civil, el control mayoritario sobre los medios de comunicación, el control del aparato militar y policial, el control del Ministerio Público y el control de las finanzas públicas, de los dineros públicos para uso y abuso en términos políticos y electorales. Enfoquen por ahí las declaraciones, la reflexión que encaminaba hace 3 días el embajador de los Estados Unidos y que ha tenido la callada como respuesta del gobierno dominicano y de los dirigentes del PLD. Conecten eso con lo que está pasando en el PRD. Conecten eso con el atrevimiento en el que cae el señor Miguel Vargas. Oigan bien, conecten eso con lo que ha dicho el embajador de los Estados Unidos cuando desconoce de manera olímpica la sentencia TCE 043-2014, sublevado contra una sentencia y dice, no, faltando horas para la 30ª convención, sábado, 9:15 de la noche, no vamos a cumplir la sentencia del Tribunal Electoral, no habrá delegados en las mesas de votación, no habrá conteos de votos en las mesas y no habrá levantamiento de actas en las mesas. La consumación redonda del fraude contra la democracia pasaba por sublevarse y ellos no esperan ninguna sanción contra una sentencia del Tribunal Superior Electoral. A eso se le llama agrietamiento de la institucionalidad, tema al que se refería el embajador de los Estados Unidos. Y lo hizo con un criterio de responsabilidad que nosotros concordamos. Conéctalo con lo del PRD, que el público de Ideas Encontradas, reitero, es uno de los públicos más inteligentes. Buenas noches, primera llamada. Buenas noches. Juan Pablo Uribe. ¿Con quién hablamos? Paulino Pérez Sánchez, Santo Domingo Este, en Sánchez de Altagracia de Reyes. Adelante, Paulino. Oye, Juan Pablo, los violentos miguelistas, después que hicieron lo que hicieron, que todo el pueblo los repudia, número 1, salen diciendo que la impugnación que Guido hizo la ha hecho fuera de tiempo, que ya ese tiempo se pasó. Número 2, ellos dicen que sancionaron a los violentos del tiroteo. ¿Por a quién sancionaron? A 2 infelices empleaditos que nada tienen que ver con eso, que actuaron por orden de ellos. Eso es mentira. Claro. Entonces, ¿por qué no sancionan a Piquito que está diciendo tírenle, van por ahí? A esos que están en los videos, a Mon Molina y a Piquito que están dando orden de que esos no son compañeros de nosotros. ¿Por qué no sancionan eso? Y lo segundo es que oí a 2 dirigentes del PLD, incluyendo a Euclides Gutiérrez Félix, que ya están sancionando al embajador por lo que dijo, porque ellos se creen intocables y todo el que les refuta a ellos su maledicencia que ellos hacen, para ellos son intocables. Muchas gracias. Gracias a ti, el embajador puso el dedo sobre la llaga. Carencias institucionales, peligro del desequilibrio democrático, peligro del partido hegemónico, control Cámara de Diputados, control del Senado, control de la justicia, control del Ministerio Público, control de la Policía Nacional, que la usaron bajo una orden política en la 30ª convención ordinaria del PRD. Usaron la policía
Una orden le dieron a los oficiales de la policía. Una orden le dieron. Control de las Fuerzas Armadas. Control de las finanzas públicas para uso clientelar político electoral. Control de la corrupción. También. Y control de una posible oposición. Conecten las declaraciones del embajador de los Estados Unidos con lo que le están haciendo al Partido Revolucionario Dominicano y con lo que le hicieron a la sentencia del Tribunal Superior Electoral. Este país está esperando cuál va a ser la actuación del Tribunal Superior Electoral ante su propia sentencia. Porque lo que salga hoy, apunten esto, hoy 31 de julio, último día del mes de julio, apúntenlo. Lo que estoy diciendo, lo que salga en ese Tribunal Superior Electoral con relación al tema de la fallida convención del PRD, su maquinaria fraudulenta y su sublevación contra una sentencia del Tribunal Superior Electoral, lo que salga de ahí en este tiempo va a valer para el proceso electoral del 2016. Apúntenlo, lo dije yo, Juan Pablo Uribe, 31 de julio 2014. Denle seguimiento hasta el 2016 y conéctenlo con lo que dijo hace 3 días. Esto que yo estoy afirmando ahora con lo que dijo el señor embajador de los Estados Unidos. Buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches, Juan Pablo. Buenas, ¿con quién hablamos? Fíjese, yo creo, si mal no recuerdo, en la campaña se decía que era más de lo mismo. Y ahí tenemos no más de lo mismo, más de otros. Porque el punto que le faltaba era Miguel Vargas. Y ya lo tienen. Es decir, que ese señor fue que le puso el punto a la comida para que nos lo acabemos de comer. Javier, gracias por su llamada. ¿Usted se imagina a esta altura de juego lo que ese señor le dijo al señor embajador, una persona pulcra y educada, y la mandara porque creo que este país se lo merece? Sí. Y yo no estoy ni a banda de... Gracias por su llamada. El embajador Brewster es una persona... Es la impresión que me llegué desde un primer momento y me ha agenciado las informaciones y el estudio de su participación o las informaciones de su participación política en los Estados Unidos. Es una persona honorable, es una persona que defiende sus ideas y es un demócrata. Y él ha puesto el dedo sobre la llaga. Conéctenlo con lo que está pasando en el Partido Revolucionario Dominicano y con lo que yo he acabado de decir aquí hoy 31 de julio del 2014 y proyéctenlo, pero denle seguimiento mes tras mes. Luego 2015 y luego 2016, Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral, elecciones. Entonces vamos a ver. Coño, si este es un país que merece el nombre, como diría el poeta Pedro Mir, no merece el nombre de país, sí merece el nombre de país. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil, dice una de las estrofas del canto nacional, del himno dominicano. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Que siga cogiendo funda, y bonogá, y bonolú, y jumbo, y picapollo. Y rumba abierta para baile, para el baile de los corruptos y de la antidemocracia. Buenas noches. ¿Aló? Para el baile de los corruptos y de la antidemocracia. Buenas noches, Juan Pablo.
tardes, Hable. hermano. Mira, te estoy llamando a ti para decirte que lamentablemente el ingeniero Miguel Vargas Maldonado ha dañado una generación que es la mía. La juventud, él no le ha dado chance a la juventud. Y entonces a mí me duele porque a mí me gustaría ser militante del Partido Revolucionario Dominicano y sé que voy a lograr porque yo Sí. compromiso de que Está interesante la llamada, hay que salvarla. Bueno, gracias por tu llamada. Se entendió más o menos ahí que ha frustrado una generación, tu generación, y las malas actuaciones del ingeniero Vargas. Buenas noches. Aló. Buenas noches. Sí, buenas. Adelante. Sí, buenas, Juan Pablo. Yo me acuerdo que yo lo veía en un espacio de radio, no me acuerdo en qué emisora, donde tú participabas con Carlos Gabriel García, primera vez que te estoy viendo por la televisión. Sí, Tribuna Popular. Hoy en día en el Partido Revolucionario Dominicano, donde yo nací, crecí en ese partido. No veo futuro en ese partido, Dios mío. Ya, es una pena. Tribuna Popular por Radio Cristal. Ese espacio, Alberto, llenó una época, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, se cayó esa llamada. Damos paso. Víctor nos dice, hacemos una pausa y luego de la pausa seguimos con los teléfonos. El embajador norteamericano ha puesto el dedo sobre la llaga de la desinstitucionalización, la llaga de la contrademocracia, la llaga de la corrupción administrativa, la llaga del control hegemónico de un partido sobre las instituciones, la llaga de la mano larga y las uñas sucias en el PRD para destruir la oposición y desbaratar 75 años de historia. No se muevan. Ideas encontradas, gracias por estar con nosotros. El Ministerio de Salud Pública, que tenga responsabilidad, que tenga eficiencia y que monte un sistema de previsión. Aquí no ha llegado, Dios libre, no ha llegado todavía a este hemisferio, a este continente, a esta subregión caribeña, esa situación del ébola. Por cada 10 que se enferman en África, mueren 9. Es un virus violentamente mortal. Pero el chikungunya aquí, no, eso lo cogieron como nada. Pero como en este país no se pide cuenta, ni se pide nada, y el presidente de la República tiene un 100% de popularidad, y las medicinas tan caras, y Danilo tiene un 100% de popularidad, y la comida está cara, y Danilo es el más popular, y no hay agua potable, y Danilo es el más popular, y no hay luz eléctrica, y es el más popular, y utilizan la policía en la convención del PRD, y es el más popular, y los corruptos siguen ahí, y es el más popular, y los vinchos siguen ahí, y es el más popular. Y entonces, y la compra por internet a la clase media, a gente como Víctor, que son tecnológicos, por ejemplo. Fue en la madre que le dieron a la clase media y a un sector de la población, Víctor, que tiene esa práctica y que se ahorra un dineral. Fue en la madre, pero que siga la rumba, que es el más popular. Total, tienen su mano larga en la oposición para desmovilizarla. Por eso, las declaraciones precisas y concisas del embajador de los Estados Unidos, que son un llamado de atención a la conciencia ciudadana y democrática de nuestro país. Buenas noches. Aló. Aló, buenas noches. Buenas. ¿Cómo está Juan Pablo? Hola, ¿qué tal? Fíjate, en cuanto a las declaraciones del embajador, yo considero como ciudadana que eso es injerencia.
Ahora no le diga embajador. Las dos señoras que están ahí en la embajada de los Estados Unidos, que hagan una evaluación de la importancia que tienen, el monopolio que tienen varias familias aquí, y que hagan importancia de que esa embajada es el hazme reír del mundo, que es llenada de homosexuales. Entonces ustedes que culpan al PLD y en especial a Leonel Fernández y están divididos en 4 pedazos, no cogen cabeza. Qué pena, gracias por tu llamada, pero qué pena que usted se exprese de manera tan despectiva, de manera tan autoritaria, tan cerrada. Bueno, es una mentalidad decimonónica, es una mentalidad prehistórica, premoderna. No se puede esperar otra cosa, no se puede esperar otra cosa. La homosexualidad, la que sé yo cuánto, la esto, y los ladrones en el gobierno, y los que se roban los fondos, los dineros que tienen que ir a la educación, a los hospitales, a las escuelas, al deporte, a la juventud, a la seguridad ciudadana, a proteger a nuestros niños, a nuestras mujeres, a nuestros jóvenes. No, o sea, esa mentalidad segregacionista. ¿Qué tiene que ver la preferencia sexual de un ser humano que está en el ámbito de su libertad sin hacerle daño a otro? ¿Qué tiene que ver eso con una posición pública basada en la ética y en la responsabilidad societal? Usted no ha dicho nada, al contrario. Lo que usted ha dicho engrandece más al embajador de los Estados Unidos. Es que él puso el dedo sobre la llaga. Él puso el dedo sobre la llaga. Los peligros del desequilibrio democrático, del desequilibrio institucional, de las carencias en la estructura institucional de la República Dominicana, de un partido que tiene el control de las instituciones, un partido que ha sido capaz de montar el más formidable y científico sistema de corrupción en la República Dominicana desde su fundación en 1844. Por eso tienen al PRD así, y por eso cogieron la sentencia del Tribunal Superior Electoral. Se sublevaron contra la sentencia, y se la pasaron por donde la espalda pierde el nombre, porque ellos entienden que una institucionalidad débil y una complicidad, un mancuernamiento con el poder, con el oficialismo, le permite faltarle el respeto, violentar una decisión de un poder del Estado. A eso es que se refiere en términos genéricos el embajador de los Estados Unidos. Buenas noches. Aló. Buenas noches. Buenas noches. Hable. Le habla Alfredo Ferreras. Adelante, Eduardo. Alfredo Ferreras. Adelante, Alfredo. Yo quiero llamar su atención, por favor, que profundicen más, que más mediten en este país qué ocurrió el 20. Fue un atentado brutal, no conocido en ninguna parte contra la democracia. Hay un componente que hay que resaltarlo, que un Estado, toda su fuerza la vierte para que un individuo atropelle, profane y asesine en un país su democracia. Que tanto ha costado, señores. No sé si en alguna parte del mundo, en algún tiempo, un Estado, un gobierno, se había articulado su fuerza para destruir a un partido utilizando a un individuo. Esto no fue contra el PRD, por Dios. Esto es contra la nación dominicana, en el mundo, por Dios. Yo estoy esperando que el cardenal, que Repino, que se manifiesten, porque esto es más grave que Loma Miranda, que había las águilas,
que la Chincunyunga es que en el país lo están arrastrando la montonera. No es aceptable, no es aceptable, por Dios, que un hombre, un individuo lleno de odio, no sé de qué lleno, obedeciendo a lo que haga. Mire, yo porque lo vi, lo viví, lo creo. Si me dicen a mí en tiempos de Balaguer, donde a los contrarios le nieguen un padrón, le nieguen un listado, centro de votaciones, le nieguen delegado, yo no lo hubiese creído. Gracias por tu llamada. Gracias. Gracias. Has hecho un gran aporte. Se nos agotó el tiempo. Búsquense lo que dicen los reporteros que fueron agredidos. A propósito de lo que usted dice, en la fallida convención de Miguel Vargas, los reporteros dicen, a nosotros no nos consultó esa famosa comisión, que no fue comisión, nada, ni investigó nada. Ok, pero de eso vamos a hablar en los días por venir. Señores, vean la entrevista, los que no la han visto, vean la entrevista de Alicia Ortega, SIN, con el señor embajador de los Estados Unidos. El embajador norteamericano ha puesto el dedo sobre la llaga y ha llamado la atención sobre los peligros del control hegemónico del partido oficial sobre el sistema institucional de la República Dominicana y lo que está pasando en el PRD. Hasta mañana.